Ya estamos en el episodio 31 y vamos a seguir dándole una vuelta de rosca al tema del presupuesto presentado por Milei para el 2025, y habíamos avisado que íbamos a tratar el tema del déficit fiscal, el tan mentado déficit fiscal que se le endilga a un montón de aspectos y bueno, sabemos nosotros que la deuda incide, y usted, Héctor, nos va a dar algunos números, algunas precisiones sobre esto, ¿sí? Sí, exacto, Santiago, ese es el propósito, digamos, el presupuesto es todo un gran conjunto de gastos, ¿no? Pero aquí hay dos temas claves. Uno que vimos en el programa pasado, que es la incidencia, el rol de la deuda en el presupuesto. Y yo diría que ya, adelantando las conclusiones, la deuda es el sustrato causal del déficit fiscal en manera estructural, porque si vos estás frente a una deuda impagable, donde todo capital que te vence, 131 mil millones de dólares solamente en un año, ni por las tapas lo podés pagar y lo tenés que refinanciar, inexorablemente lo vas a refinanciar a tasas y condiciones más caras. Más gravosas. Y consecuentemente el presupuesto va a aumentar. Que se camufle, que se, digamos, oculte, porque una parte de los intereses dijimos que se paga, pero la otra se capitaliza por anatocismo, es una forma de esconder el déficit y esconder el default, que era lo que vos me decías el otro programa. Pero déjame 2 minutos repasar un concepto sintéticamente que es fundamental. Porque el presidente Milei y el ministro Caputo han mencionado ahora, como si fuese toda una regla inamovible, sobre todo por no querer aumentar el gasto en jubilaciones y después el gasto universitario. Han vetado ambos. Logrado efectivamente el veto de una forma pirata parlamentaria, decir... vamos a decir también, sobornando de alguna manera el voto de los legisladores, porque el voto de los legisladores se negocia. Ahora, ¿contra qué se negocia? No lo sabemos, ¿no? No lo podemos decir porque no lo va a decir público, pero se negocia. Es increíble. Y por algún motivo se cambia el voto y por algún motivo se apoya al gobierno. Pero sin derivarnos a esto, hay una afirmación de Milei que me parece perfecta y completamente errónea. Milei y el ministro Caputo parten de la base de adherirse al criterio presupuestario de lógica de que toda partida presupuestaria de gastos tiene que tener su correspondiente fuente de ingreso. Como diciendo, no vamos a gastar más de lo que tenemos, y consecuentemente, si alguien aumenta un rubro, tiene que decir de dónde saca la plata. Entonces yo digo que eso a mí en particular me irrita, porque entonces ¿cuál es la fuente de los intereses? O sea, cuando hay que pagarle a los jubilados, no, porque no tenemos la fuente de ingresos. Bueno, cuando hay que aumentar a las universidades, no, porque no tenemos la fuente de ingresos. Cuando hay que pagar 12 billones de pesos de intereses, eso se paga así. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo arman al revés. Claro. Primero dicen cuánto tenemos que pagar de intereses y después, dentro de lo que podemos recaudar, cómo hacemos para podar en todos los gastos restantes. Así que es increíble, pero es así. Esto es importantísimo, porque insisto en un concepto básico de que incluso economistas buenos que conozco y tipos que saben mucho más que yo en ese sentido, como Juan Carlos de Pablo, que asesora o por lo menos está en contacto con el gobierno. ¿Dijo que sabe más que quién? Que yo, bueno, no, perdona, no entremos en esto porque respeto mucho a Juan Carlos de Pablo, lo he tratado poco, pero es un hombre que sabe, es una enciclopedia, tengo sus libros, todo, eso ni lo discuto. Pero lo que me refiero es que cuando se habla del apoyo o del, digamos así, de la inspiración o el sostén de las ideas de Milei en economistas que lo frecuentan, todos los economistas del establishment dan por sobreentendido
que Milei está aplicando una regla de lógica inexorable, no poder gastar más de lo que se tiene. Y eso en materia de presupuesto no es cierto, porque el ABC de las finanzas públicas, me guío porque yo lo tuve también como profesor al doctor Lichardo, que después fue mucho tiempo titular de economía en la UCA de La Plata, ¿no? Y entre otros Juan Carlos de Pablo lo cita mucho, ¿no? Y establece, recuerda él un criterio que yo también recuerdo haber escuchado de boca del propio Lichardo también, cuando dice hay que tener en cuenta una característica fundamental del presupuesto. Primero, el presupuesto se arma al revés. El gobierno, una empresa, creo que esto lo hemos explicado cuando hablamos de deuda y presupuesto, pero lo resumo en 2 palabras. Una empresa primero ve sus costos, le suma la ganancia y con eso determina cuánto va a ser su venta. El Estado razona al revés. El Estado razona cuáles son mis necesidades que pueda cubrir. Y en función de esas necesidades veo cómo consigo la plata para poder cubrir esas necesidades. Es decir, es un criterio inverso, ¿no? Porque si no, nos morimos de hambre, claro. ¿Verdad? Es decir, cosa que comparativamente está ocurriendo. Claro. A través de la inflación se está licuando el gasto y se está imponiendo a la gente un sacrificio, y eso lo reconoce todo el mundo. ¿Para qué es ese sacrificio? Para pagar más intereses de la deuda. Esto hay que decirlo. Es decir, ¿cómo? Se está hablando de no hay plata para esto, no hay plata para lo otro. Sí, pero para intereses hay plata. Y todavía no nos alcanza. Y tenemos que capitalizar intereses por usura. Entonces, cuidado. Pero la lógica del presupuesto tiene también una connotación muy importante. No es cierto que el Estado no pueda gastar más de lo que tiene, porque tiene el derecho de señoreaje, de emitir moneda. Y el profesor Walter Beberaya Allende lo explicaba eso y escribió un libro, Teoría Cualitativa de la Moneda, donde perfectamente explica entre que el Estado se tenga que financiar con moneda o con deuda para reforzar lo que no puede recaudar solamente por impuestos, porque si no tendría que llevar los impuestos al infinito para poder cubrir los gastos, ¿no? Tiene 2 herramientas: aumentar la emisión monetaria o aumentar la emisión de deuda. Y Beberaya Allende explicaba con razón que entre emitir moneda y emitir deuda siempre conviene emitir moneda porque no pago intereses. Y el gobierno Milei dice exactamente lo contrario, que conviene más endeudarse que emitir moneda. Así que estamos dentro de una violación flagrante, directa, de un principio elemental de finanzas públicas, que es el hecho de que el Estado tiene el derecho a recaudar el dinero que necesita de cualquiera de las 3 formas de financiamiento que tiene: impuestos, emisión monetaria controlada o deuda. Y que la más inconveniente es la deuda, que es la que está aplicando este gobierno, porque este gobierno está gobernando con deuda, está dependiendo de la deuda, está haciendo un ajuste para pagar deuda. Entonces, con esto ya, como que dice, entramos con el pie izquierdo, porque quiere decir que el presupuesto se está razonando mal. Se está razonando mal sobre la base de que, no, hay que respetar sacrosantos principios. Cada partida tiene que estar respaldada. Sí, respáldeme la partida de los 12 billones de pesos de intereses, entonces. Así es fácil. Lo saco de otra cuenta. Para poner a la gente en clima, digamos así, el gasto público previsto para el año 2025 en total son redondeo, ¿no? 117 billones de pesos. Billones, o sea, millones de millones. Sí, que equivaldría a poco más de 120.000 millones de dólares. Los tengo acá, sí, los cité la otra vez. Ahora me mataste porque lo tenía acá a mano en... no.
al tipo de cambio que se considera promedio serían 106.000. 106.000 millones de dólares. Pero no confundamos, porque si saltamos de pesos a dólares nos mareamos. Los datos del ministerio están en pesos, ¿no? Pero en miles de millones o billones de pesos. Billones, con B. O billones. Entonces, repito, el total de gastos previstos para el año que viene es 117 billones de pesos. ¿En qué gasta el gobierno? ¿Cuáles son los rubros más importantes? Los ítems. Una cosa son los ítems, pero por jurisdicción. Según la jurisdicción está el tipo de gasto, ¿no? Por intereses se pagan 12 billones de pesos. Poco menos del 10% total. Pero dijimos que hay una trampa. No son todos los intereses. Porque una parte que el gobierno no informó se capitaliza por usura, por anatocismo. Ya se prevé no pagar. O sea, que ni siquiera pagamos todos los intereses. Pero para que se tenga en cuenta, ¿sabes cuánto se gasta en seguridad? Que son las tres fuerzas básicas, ¿no? Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. ¿Entra la ¿no? CIDE también ahí? No, la CIDE creo que está dentro de otros gastos de presidencia. Me parece que no. Ahí no, creo que no entra la CIDE. Pero dentro de todo la CIDE. En seguridad se gastan más de 5 billones de pesos. Y en defensa se gastan 4.400. O sea que si vos sumás seguridad y defensa, no alcanza. Rubros críticos, Sí. llegás a unos 9 billones y medio, menos de lo que se paga en intereses. Claro. Menos de lo que se paga en intereses. Increíble. Por eso tenemos Fuerzas Armadas en un nivel de desarme, por así decirlo, o insuficiencia notoria. Y por eso no alcanzan los recursos para seguridad. Y por eso tenemos todas las deficiencias que tenemos en materia de seguridad. Por eso el robo, el avance del narcotráfico y todo están a la orden del día. ¿Por qué? Porque no ponemos suficientemente, entre otras cosas, ¿no? Aparte de la eficiencia técnica, suficientes fondos en eso. O sea, en intereses gastamos más que en seguridad y defensa juntos. Ahora, para tomar los rubros más importantes, el Ministerio de Economía gasta 7 billones 700, ¿no? Pero ahí hay una melange, hay un conjunto de cosas, porque no es todo gasto administrativo, son de los organismos económicos de economía. Entonces ahí están ahora las áreas de Secretaría de Hacienda hasta Agricultura, de programación económica. Es un rubro que son varios. Pero el más importante de todo es el nuevo ministerio creado, el superministerio de Capital Humano, ¿no? Que dirige esta Sandra Petovelo, ¿no? Que allí le han cargado una serie de gastos. Por ende, en Capital Humano se gastan 65 billones de pesos. Sería casi la mitad del presupuesto. Entonces de ahí viene lo que yo considero un mal manejo, un manejo inadecuado ante la opinión pública. Se dice, lo que se gasta en jubilaciones, un momento, no, todo lo que el gasto de Capital Humano no son jubilaciones, ¿no? Primero y principal, no confundamos, porque si no estamos confundiendo a la gente. ¿Cuánto es dentro de esto la estructura de gastos de Capital Humano, que es lo que se llama técnicamente gasto público social? Los principales rubros del Ministerio de Capital Humano, los principales rubros dentro de estos 65 billones son Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde hay mucho de planes sociales. La AUH.
no solamente la UH, todos los planes de infancia, de nutricionales, todo eso, que son todos programas sociales, de gasto público social, pero no jubilaciones. Después, la Secretaría de Educación, porque ahora lo que era antes Ministerio de Educación está metido acá. Y las escuelas nacionales, entre las cuales está la parte universitaria, lógicamente, eso lleva 6 billones de pesos. Estamos hablando dentro de capital humano, que son en total 64, los más importantes. Y el gran paquete está en Administración de la Seguridad Social, en ANSES, que son 53 billones de pesos. Pero ¿qué ocurre? ANSES no es solamente jubilaciones. ANSES implica una serie de gastos sociales, porque son los subsidios sociales, los planes sociales, todo lo que se paga dentro del ANSES. Yo hice un cálculo despejando lo que es jubilaciones neta, a quien se le atribuye la culpa de ser la principal causa del gasto público, y encuentro con que esto hay que atenuarlo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque las jubilaciones, primero y principal, no son estrictamente hablando un gasto público, porque las jubilaciones son una deuda del Estado, son una deuda pública. Y no se la trata como una deuda pública, pese a que es más legítima que la que tenemos con los especuladores financieros. Con los especuladores financieros le cubrimos sacándole plata a los jubilados. Y los jubilados somos, me incluyo, somos acreedores del Estado por un dinero que el Estado sacó compulsivamente a la gente. Yo toda mi vida laboral tuve la retención compulsiva de un 11% de mis ingresos, como las empresas tuvieron un 15, un 16%. Entonces, ojo al tratamiento de jubilaciones, porque cuando estamos hablando de jubilaciones, estamos hablando de un dinero que en algún momento el Estado percibió y que ahora está devolviendo. Entonces, no es estrictamente hablando un gasto público. Exacto. Es una devolución de una deuda que el Estado tiene con el jubilado y con su nivel de vida. Ahora, si vos vivís trampeándole a los jubilados, licuándole los gastos, licuándole esto, estás robando a los jubilados. Para un presidente como Milei, que dijo que el Estado es una asociación delictiva, es decir, una asociación hecha para robar, y del cual ahora él es presidente, y cuando vamos a los hechos, vemos que le está robando a los jubilados a través de la jubilación, a través de la inflación, ¿no? Y cuando vemos que cuando el Congreso aprueba una ley, se ufana de poder vetarla para impedir un aumento justo de un 8% diferencial a los jubilados, que fue el diferencial de febrero, creo que lo hemos hablado. Tendría que haber dado el 20% y dio el 12%. Se tragó 8 puntos de aumento a los jubilados, con su acumulación respectiva. Con todas esas acumulaciones, estamos hablando de miles y miles de millones. Miles de millones, y sí, por eso digo que cuando se le pide respaldo, tiene que decir, sí, efectivamente, la partida intereses de la deuda tiene su contrapartida en el robo que le hacemos a los jubilados. Entonces así las cuentas cierran. Explicaría bien. Ahí se explica. ¿Por qué? Porque fíjate vos, el Estado recauda por aportes y retenciones, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que cuando se saca la cuenta jubilatoria está mal hablar de lo que se paga por jubilaciones, porque por jubilaciones se pagan 45 billones de pesos en el año. Efectivamente, es una cifra alta, ¿no? Pero no es una deuda del Estado, es una deuda del Estado, no es que el Estado la... Lo que hizo el kirchnerismo fue agravar este problema al aceptar e incorporar, no se sabe, según se dice, entre 3 millones y pico, sobre un total de 6 millones de jubilados y pensionados que hay. La proporción, ahora no tengo los datos a mano, pero que el kirchnerismo agravó al aceptar
jubilaciones sin aporte. Ahí desequilibró y empeoró la situación, eso es cierto. Pero fíjate vos que el Estado tiene que pagar, según el presupuesto 2025... Debiera, perdón, en términos políticos, debiera, y en términos también financieros, debiera haber creado una figura jurídica de ayuda o de subsidio a quien nunca tuvo aportes, pero no haberle igualado al jubilado que aportó toda la vida, ¿no? Sí, en realidad es muy complejo lo que hizo el gobierno, porque por un lado aceptó jubilaciones sin aporte y después le establecía unos meses de recupero, pero que no eran suficientes para compensar el beneficio que se estaba dando. Claro. Entonces empezó todo este juego de aumentar las jubilaciones mínimas con aportes extraordinarios, con lo cual envilecieron todo el mecanismo jubilatorio, porque el mecanismo jubilatorio de reparto es en función del reparto de lo aportado, más la capitalización, más el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que acumula el equivalente a más de 40.000 millones de dólares. ¿Y en qué está usado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad? El 76% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es la plata acumulada de los jubilados, está metido en aguantar la deuda pública, la deuda interestado. O sea, usaron compulsivamente la plata de los jubilados para aguantar la deuda pública. Y después se le niega a los jubilados el aumento. Pero voy al dato fundamental, que es esto. En un año está previsto que el gobierno pague de jubilaciones por todo concepto, pese a que están mal concebidas desde el punto de vista que hay jubilaciones sin aporte, 45 billones de pesos. Pero a la vez, el Estado recauda por aportes y contribuciones 37 billones de pesos. Así que cuando vos restás lo que tenés que pagar de jubilaciones, menos los aportes y contribuciones que vas a recibir, el saldo neto del gasto jubilatorio son 9 billones de pesos. Por intereses son 12. O sea, se le echa la culpa al gasto jubilatorio cuando se gasta más en intereses que en jubilaciones. Claro. Y peor todavía, se bajan las jubilaciones para pagar intereses. O sea, a los jubilados que son o somos acreedores legítimos del Estado, que tenemos más legitimidad que el especulador financiero que especula con el valor de la deuda y el carry trade, la bicicleta financiera, que utiliza un instrumento financiero del Estado para especular como capital financiero. A ese se le beneficia a costa del sistema jubilatorio. Es un escándalo mayúsculo. Alguien tendría que ir preso algún día por este tipo de maniobra, pero el gobierno no solamente lo sostiene, sino que lo privilegia. El acreedor financiero es un acreedor privilegiado frente al jubilado, que es un acreedor legítimo. Mirá vos la paradoja. Por eso, cuando se habla del déficit fiscal, se dice, el gobierno va a tener un ingreso de 117 billones de pesos, o de un gasto de 117 billones de pesos, contra un ingreso de 115. El presupuesto va a tener un déficit de 2.3 billones de pesos. Ajá. No tenemos superávit, tenemos déficit. Prevén un déficit. Déficit, claro. Pero después, cuando se agregan esperanzas de que el resto del sector público nacional aporte, por empresa del Estado que darían una ganancia de 4 billones de pesos, por entes interestaduales con fondos fiduciarios por otros 4 billones, etc., se llegan a cifras muy optimistas, y entonces el gobierno dice que al final de todo, sumando esto, que son adicionales al presupuesto, va a tener un superávit de 200.000 millones de pesos. O sea, frente a 2 billones de pesos negativo, terminaría teniendo 200.000 millones de pesos positivos. Esto según la esperanza del gobierno. Insisto que es una cifra muy controvertida y no sé qué va a pasar cuando esto se discuta, si es que se discute seriamente en el presupuesto, porque creo que esto tiene una falencia estructural
muy grande. El presupuesto está hecho al revés, pero no para que los ingresos se adecuen a los gastos, sino para bajar gastos a través del ajuste y privilegiar el pago de los intereses de la deuda por usura ante las necesidades del Estado. Por eso se bajan los sueldos, las jubilaciones, las obras públicas, etc. Y el gasto público social. Esto lo hice para poner en contexto cómo es el peso real de las jubilaciones en el gasto público, porque al ciudadano corriente se lo está engañando, haciéndole creer que las jubilaciones son la culpa del déficit fiscal. No, la culpa es la deuda y sus intereses y el sistema de endeudamiento perpetuo que crea un círculo vicioso donde el mayor gasto público es los intereses de la deuda. Y como no se llegan a pagar totalmente los intereses de la deuda, una parte se paga y otra parte se capitaliza por el atocismo. Pero eso aumenta el stock de deuda, aumenta la deuda, como lo hemos visto en el programa pasado, y en consecuencia aumenta el gasto público. Entonces el círculo vicioso vuelve a cerrar con un aro como si fuese una espiral, que cada vez aumenta más. Porque este gobierno está gobernando con deuda y su política, como la política de casi todos los gobiernos, pero como la formalizó el anterior presidente Macri, Macri vino a gobernar con deuda. En 2 años aumentó la deuda en 83.000 millones de dólares. Y cuando no pudo pagar intereses, tuvo que ir y pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional, endeudando a la Argentina por 45.000 millones de dólares que le desembolsó el fondo y que ahora no le podemos pagar. Estamos refinanciando. Lo refinanció primero el gobierno Alberto Fernández con un acuerdo de facilidades extendida por 10 años. Vamos a estar pagándole al fondo hasta el año 2034. Es decir, es una espiral de deuda que genera un déficit público cada vez mayor. Sí. Es decir, es lo contrario a un círculo virtuoso. Exacto, círculo vicioso. Un círculo vicioso. Sí, exacto, es un perfecto círculo vicioso. Vicioso. Porque vos tenés un mecanismo recurrente e increyendo. ¿Por qué? Porque vos no vas a bajar la deuda. Vuelvo a insistir en esta premisa. El objetivo de todo este sacrificio impuesto al pueblo argentino para pagar intereses, el premio va a ser que la Argentina va a poder volver a los mercados internacionales de capitales. ¿Para qué? Para tomar más endeudamiento. Que van a generar intereses más usurarios, más leoninos. Sí, es un círculo perfecto. Esto me parece lo más importante a señalar. Entre los rubros que yo mencioné, bueno, son rubros para tener un dato comparativo, ¿no? Pero esto la gente no sabe. Después, claro, sí, lógico, despidiendo personal se hace economía. Yo por una deformación profesional soy licenciado en administración. Toda mi vida en la actividad privada trabajé en el ámbito de organización y sistemas. En tema de racionalización algo sé y he estudiado y además he aplicado profesionalmente, ¿no? Con todos los sinsabores que eso traía cuando uno tenía que ir a una empresa a recomendar racionalizaciones o cosas por el estilo, ¿no? Pero la racionalización de gastos en el Estado es infinita, porque el mal uso del gasto público es endémico en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina es más escandaloso por el clientelismo político. Pero, ¿qué ocurre? En la práctica, el Estado cumple una función no declarada: ser un fondo de desocupación encubierto. Porque mucha gente que no podría por su calificación ir a trabajar a otros lugares termina siendo receptada por el Estado en tareas aún poco calificadas y entonces se crea todo un mecanismo perverso de clientelismo político. Como todos los gobiernos, también el de Milei tiene su propio clientelismo político, ¿no? Y tiene también su nepotismo, ¿verdad? Totalmente.
El otro día, anteayer, escuchaba al vocero presidencial, que es un tipo muy hablador. Me da risa porque cuando estaba el kirchnerismo había una vocera de prensa, que era una periodista, Sí. que cada vez que se desmarcaba haciendo un comentario personal, lo criticaban todos los medios. Ahora tenemos un vocero de prensa que parece un dirigente político. Es un showman. Eso es un payaso. Sí, es un payaso, dígalo, es un payaso. No, yo no Sí. quiero calificar despectivamente. Yo lo No, bueno, está bien. Pero yo simplemente Se digo burla de los argentinos. lo siguiente, que cuando enfatiza lo mismo que el ministro Sturzenegger, no, sobre el clientelismo político, sí es cierto, y lo que hizo el kirchnerismo fue un escándalo. El kirchnerismo, y esto lo estoy diciendo ya desde el primer gobierno de Cristina Kirchner, pero desde que asumió Néstor Kirchner, así que nadie me puede a mí atribuir que lo hago por partidismo político, que Sí. no tengo. Queda claro, Héctor. No soy miembro de ningún partido político, Sí. ni lo quiero ser. Dígalo. No. Creó un partido de los empleados públicos. Porque todos estos muchachos y chicas jóvenes que no tenían todo entraron al Estado, y entonces a cambio de su adhesión política. Y ahora Milei está haciendo algo parecido, atrayendo a juventudes muy alborotadas A los trolls. para darle cabida. Incluso haciendo llegar al Congreso diputados o diputadas que tienen una calificación, bueno, no hablo de la calificación de los legisladores porque eso es lo más errático que se puede decir, pero que el gobierno esté haciendo su propio nepotismo, sí, porque la secretaria general de la presidencia está ahí porque es hermana del presidente, ¿no? Cuando el otro día el vocero presidencial, que era lo que por eso me acordé, decía que se le va a tomar un examen de calificación a los empleados públicos a ver si cubren los requerimientos del puesto, ¿no? Aunque parece que va a ser para unos 40.000 cargos, así. Yo diría, sí, sería conveniente que también le hagan el examen de calificación al presidente de la Nación a ver si está en condiciones de regir el Estado argentino, a la Secretaría General de la Presidencia, que tiene un rol importante, ¿verdad? En su momento se hablaba de un López Rega, en otro momento se hablaba de el que era jefe de gabinete de Macri, de Marco, creo que era algo así. Bueno, siempre hay, como quien dice, algún funcionario influyente. Ahora, por ejemplo, se hace racionalización pública, se redujeron los ministerios, pero le inventaron un ministerio para el amigo Sturzenegger. Si quiere racionalizar el Estado, se puede crear una secretaría transitoria para racionalizar el Estado, pero no, le inventaron un presupuesto, con lo cual el sueldo que cobra es de un ministro, ¿verdad? Eso es un favoritismo. Sturzenegger, que es economista, puede, y es más, algunas de las medidas de racionalización que él está tomando las avalo, en cuanto a que en el Estado la posibilidad de racionalización es casi infinita, no terminas más de hacerlo, ¿no? Pero crearle a él un ministerio para que él tenga su propio estatus dentro del gobierno, ¿no? Es lo mismo que se está hablando del ministro de Economía Caputo, por un lado, que ¿por qué está ahí? Él es un broker, era un colocador de deuda. Desde que asumió, incluso economistas independientes o economistas del establishment dijeron que sí, como colocador de deuda y como administrador financiero, viene de un fondo de inversión, de colocación de bonos, Anker, él y el presidente del Banco Central, Bausili, que es su socio y amigo. Por eso están allí en la dupla Ministerio de Economía, Banco Central. Pensar que esta gente se jactaba siempre de que el Banco Central tenía que ser independiente del Tesoro. Y lo primero que hace el ministro de Economía, pone a su socio y amigo al frente del Banco Central, ¿no? Y después está otro primo de él,
Santiago Caputo, que es el asesor en la sombra, que parece ser un López Rega que está atrás de los nombramientos y que ninguna decisión clave del presidente pasa si no es por él. Y a su vez, ambos son, uno creo que es sobrino de Nicolás Caputo, que es el amigo del alma que está haciendo negocios y es uno de los principales contratistas del Estado. Exacto. O sea, está entre las empresas que viven del Estado, ¿no? Y que en distintas empresas, creo que también por la parte de las exenciones fueguinas, la promoción industrial. Así que estamos frente a un cortocircuito de un gobierno que dice algo, pero en la práctica no difiere. Y el último eslabón de cita es el de la casta. Esta imprecisa definición de la casta que no sabemos qué es, porque si hay varias castas. Si hay una casta política, sí, pero hay una casta financiera, que es la que sostiene a Milei, de la cual nadie dice media palabra. Y esa es más importante que todas las restantes castas, porque cuando vas a ver la economía está en recesión, la caída de los salarios e ingresos hace la caída del consumo, eso produce recesión, con un esquema inflacionario hay estanflación, hay retraso cambiario, y todo eso, ¿a quién beneficia en la actividad productiva? A ninguno. Mientras que en cambio le da ganancias extremas y es la fiesta de los bonos del capital financiero y el carry trade, la especulación entre tipo de cambio y tasa de interés. Estamos con una economía montada al revés, una economía puesta al servicio de la finanza. Y esto hasta ahora no es reversible. Y el gobierno está jugado a muerte a sostener este esquema, porque pienso hay una explicación muy simple, y es la estructura de poder que sostiene al gobierno. Nadie puede ir en contra de sus mandantes. Yo en lo personal creo que el presidente Milei no está a la altura de desempeñar el cargo, que no tiene la seriedad, es un Zelensky argentino, es una marioneta de los intereses que lo colocaron en el poder y sobre el cual él no tiene ninguna capacidad de decisión de estructura. Puede sí actuar políticamente, puede actuar como un showman, puede actuar como un, digamos, difusor, así, un alborotador público para más que nada arrastrar equívocamente al voto joven, ¿no? El voto joven cree que él es un contestatario por su forma de expresarse, pero mientras vende esa imagen, que por otra parte son votos jóvenes, todo, en la realidad lo que está haciendo es esto. Está poniendo una economía al servicio del pago de la deuda. Y todo el presupuesto está armado para eso, a imagen y semejanza de lo que necesita el capital financiero, adscribiendo la política económica, la política financiera que manda sobre la política económica y la política exterior, de alineamiento incondicional con los Estados Unidos, con Israel y con el capital financiero en general. Entonces, estamos en una situación sumamente delicada y este presupuesto, falta decir la palabra final, a ver si el Congreso lo va a aprobar o no. Y si se atrancara en el Congreso, el gobierno ya tiene la carta de repuesto, hacer la misma pirateada que hizo con el presupuesto 2024. Prorrogarlo y decidir unilateralmente. Quiere decir que en realidad estamos frente a una dictadura presupuestaria. Ojo, que el tan cacareado anarcoliberalismo, el liberalismo democrático y todo, cada vez se está desdibujando más y por eso muchos liberales, algunos liberales tradicionales están tomando distancia porque el llamado anarcoliberalismo de Milei sería una patología extrema del liberalismo económico. Y si usted me permite, Héctor, más que dictadura yo le llamaría tiranía,
toda Sí. vez que está violando principios republicanos, Exacto, sí, sí, es continuando, correcto eso, sí, sí. continuando las políticas de entrega y de saqueo, siendo uno más del partido de la deuda, como usted siempre Ajá, tantas veces ha ajá, dicho. El partido de la deuda es un sí, sí. exponente como pocas veces se ha visto, con la terrible capacidad de hambrear a la gente, a la Sí, sí, población, como no sí, se sí. hizo nunca, como no se Sí, vio es nunca. correcto lo que vos decís de tiranía. ¿Por qué? ¿Usted quiere aumento jubilatorio? No hay plata, señor. ¿Usted quiere aumento de sueldo? No hay plata, señor. ¿Quiere hacer obras públicas? Que hay el campo que lo apoya y todo, sí, pero no le bajó las retenciones. ¿M? Y están clamando por caminos rurales que nadie atiende, ¿eh? Y el gobierno, no, obras públicas, no, no hay plata, no hay plata. Pero cuando vienen los acreedores financieros, sí, señor, le pertenezco. Yo la actitud de servidumbre frente al capital financiero a costa del capital. Eso es un acto de tiranía, Y, y, de y, y despotismo. de tiranía para con las provincias y los municipios. Ha hablado Ah, de que también. tienen que ahorrar 60.000 millones de dólares cuando presentó el presupuesto, Mm. y que les va a aplicar políticas en las cuales les va a recortar Y mira, recursos si siguen cobrando determinadas tasas a los municipios. Una cosa nunca vista. Es decir, republicanismo cero. sí, Esto es tiranía. mira, vos estás diciendo una cosa. Yo en estos días estaba reflexionando sobre eso. Las boletas de servicios públicos tienen un componente tributario muy alto. IVA, otros impuestos y todo. Es claro, ahora que estrangularon a las provincias estrangulan a los municipios para todos hacer austeridad para poder pagar los servicios de la deuda, entonces también algunos municipios, como que dice, se colaron en la deuda y metieron. Y el gobierno pegó el grito en el cielo. Sí, pero ¿por qué no retira sus propios impuestos de las boletas de servicios públicos? Yo hace años que vengo diciendo que una forma de abaratar los servicios públicos es que el gobierno no cobre impuestos sobre los servicios públicos. ¿Por qué cobra impuestos? Ah, porque es una actividad económica, yo la grabo. Es una actividad así. Pero cuando otros quieren hacer lo mismo, no, ahí le corta los dedos, como diciendo, no, porque el negocio es mío. Es decir, Claro. uno toma cualquier boleta de gas, de luz, etcétera, y fíjate el componente tributario. Yo calculé que en promedio es entre el 30 y 33%, una tercera parte de los servicios públicos que se pagan, si no me equivoco, el promedio debe andar en un 30%, un tercio de los servicios públicos que pagamos son impuestos. ¿No? La nafta es un escándalo, la nafta es más impuesto, lo están diciendo abiertamente, los cigarrillos ni hablar, pero la nafta, por ejemplo, aumenta por componente impositivo. Y el mismo gobierno que censura eso, cuando se quieren avivar algún municipio de colar alguna tasa arbitraria, se lo censura. Héctor, ha sido un capítulo, un episodio Sí, más que nos interesante. hemos... Ya vamos a seguir hablando de este déficit que es recurrente, Sí, sí, producto directo de los servicios de los intereses de la deuda. sí. Nos vemos la próxima, Héctor. Ok, gracias Santiago y saludos a los espectadores.